Muy bienvenidos sean todos a esta semana número 35 del Taller Bíblico Católico para Principiantes. Vamos a comenzar a ver la lección número 19 que será dividida en dos partes. En esta primera parte vamos a ver las cartas católicas o universales de Santiago y primera y segunda de Pedro. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Indícanos si te parece favorable el contenido de esta lección dando clic al pulgar arriba. Suscríbete a este canal de YouTube y compártelo con otros para que seamos más los que le demos gloria a Dios. Te invito a guardar un momento de silencio para pensar en Dios. Oración bíblica. Abre, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, y concédenos la luz de tu sabiduría, para que conozcamos tu palabra, aceptemos tu palabra, amemos tu palabra y vivamos tu palabra. Espíritu Santo, vivifica la palabra bíblica que vamos a leer para que sea capaz de transformar nuestras actitudes en obras de verdad, justicia, unidad y caridad. Por Cristo nuestro Señor, vida y palabra de salvación. Amén. Señor Espíritu Santo, concédenos la gracia para que este taller bíblico nos ayude a edificar nuestras vidas en las sagradas Escrituras. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cartas católicas o universales se llaman así porque no fueron dirigidas a una comunidad especial como las de San Pablo, sino a toda la cristiandad. Son 7 en total. Comenzamos con la carta de Santiago. Esta carta comienza con el encabezamiento de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién es este Santiago? Porque en el Nuevo Testamento aparecen varios con este nombre. Aparecen en primer lugar Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, y discípulo de Jesús, a quien Herodes Agripa lo hizo decapitar hacia el año 44. Aparece luego Santiago, hijo de Alfeo, igualmente discípulo de Jesús, quien no vuelve a aparecer más en el Nuevo Testamento. Aparece también Santiago, hermano de Judas, no el Iscariote, en Lucas capítulo 6, versículo 16. Y finalmente aparece Santiago, posiblemente el autor de esta carta, a quien Pablo lo llama Santiago, el hermano del Señor. A él se refiere también Mateo en su capítulo 13, versículo 55, y Juan capítulo 7, versículo 5, lo retrata como incrédulo durante el ministerio de Cristo, postura que muy pronto rechaza. Así, en Hechos capítulo 1, versículo 14, se le ve como creyente, lo mismo que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. A la salida de Pedro de Jerusalén, parece que este Santiago es el que asume el liderazgo de la comunidad de aquel lugar. Figura por última vez en Hechos capítulo 21, versículo 18. La tradición lo señala como martirizado en Jerusalén hacia el año 60. Contenido doctrinal. El primer tema que aborda esta carta es el de la fe, para afirmar que la fe sin obras es cosa muerta
y que por consiguiente no justifica ni salva. Se refiere también insistentemente a los pecados de la lengua. Fustiga a los malos ricos. Y habla del sacramento de la unción de los enfermos. Aquí vemos una imagen dando el sacerdote el sacramento de la unción de los enfermos. Recordemos que este sacramento es para todas las personas que se sientan enfermas, que se sientan frágiles, ya sea emocional o físicamente, porque fortalece mucho en el espíritu y si Dios lo concede, nos puede sanar física, emocional y mentalmente. Y finalmente se refiere a temas tan importantes como los negocios, el respeto a las personas, los desacuerdos entre hermanos, relaciones entre patrones y obreros, etc. Por todo esto, es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento. Esta carta tiene 5 capítulos distribuidos así: un saludo, el cuerpo de doctrina y las exhortaciones finales. Vamos ahora a estudiar brevemente las cartas primera y segunda de San Pedro. Usando una frase conocida, podríamos decir que Pedro no necesita presentación. ¿Quién no lo conoce? Sin embargo, es bueno recoger algunos datos de los que nos ofrecen las Escrituras sobre su figura y obra. Aquí vemos un Rembrandt que representa la negación de San Pedro, óleo sobre lienzo. Pedro era pescador de Betsaida, junto al mar de Galilea, en Israel septentrional. Era hermano de Andrés. Estaba pescando en compañía de su padre cuando pasó Jesús y los invitó a los dos para convertirlos en pescadores de hombres. Junto con Santiago y Juan, acompañó a Jesús en varios sucesos importantes, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y en Getsemaní, la víspera de la crucifixión. Negó a Cristo 3 veces, pero lloró su pecado ante la mirada recriminatoria de Cristo. El Señor lo constituyó en piedra de la iglesia y lo confirmó después de resucitado como pastor de sus hermanos. Hay en los Evangelios y en Hechos muchos otros detalles interesantes que el lector puede buscarlos, ya que los omitimos. 2 cartas se atribuyen al apóstol Pedro. La primera carta está dirigida a los cristianos de las distintas iglesias de Asia Menor, tal vez durante la ausencia de Pablo. Los exhorta a una vida de santidad para que sean piedras vivas de la casa espiritual, cuya piedra angular es Cristo. Los llama linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios, sacerdocio real. Tiene 5 capítulos. Y en la segunda carta, Pedro previene a los cristianos contra los falsos profetas y doctores que niegan a Cristo. Además, les dice que deben esperar con una vida santa la venida del Señor. Tiene 3 capítulos. Y pues así muy brevemente hemos visto la primera parte de las cartas católicas o universales, Carta de Santiago y la primera y segunda carta de San Pedro. La próxima semana vamos a terminar con la segunda parte de esta lección número 19 y veremos las cartas primera, segunda y tercera de San Juan y la carta de San Judas, hermano de Santiago. Recemos juntos la oración después de leer la palabra de Dios.
Porque tu palabra nos convoca y alimenta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos purifica e ilumina, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos da vida y conforta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos anima y alegra, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos enriquece y consuela, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos interpela y compromete, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos juzga y nos salva, te doy gracias, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comparte con otros para la mayor gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo. Saludemos juntos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.